Muy buenas tardes. En este sitio de todos los jueves del Observatorio para la Calidad Republicana y la UNSA, donde se exponen temas de terrible actualidad como el de hoy. A través de varios años venimos repitiendo este Zoom y luego es enviado a nuestros amigos y está en el canal de YouTube del Observatorio. Hoy tenemos el gusto de recibir a Sandra González, presidente de ADECUA, Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina, consejera de CESBA, Consejo Económico y Social de la CABA, especialista en defensa del consumidor. Sandra González hoy va a tratar el tema inflación y crisis, consumidores a la deriva. En este día tan especial, este, como todos los días de la Argentina. Bueno, Sandra, bienvenida y adelante con tu charla que la esperamos con ansiedad en este momento. Bueno, buenas tardes a todos. Ya nos estuvimos saludando y nuevamente agradecerles la invitación a charlar un poco, a debatir un poco entre nosotros. Y hoy no hay mejor título que este que está puesto acá, Consumidores a la deriva. Estamos absolutamente a la deriva. Eh, Hoy no se está respetando nada. Hoy, fin de mes se transformó en el día 15 para todo el mundo. La realidad es que la situación económica en la que se encuentran los consumidores y usuarios es un callejón sin salida, les puedo garantizar. Pero no es solamente porque los precios aumenten, porque todos los días nos van cambiando las reglas de juego, porque no hace falta que yo les diga lo que se paga en un supermercado o lo que pagamos día a día en el supermercado, por más que nos digan precios justos, precios injustos, precios cuidados, precios descuidados, es toda una mentira. Es toda una mentira absoluta porque la realidad es que todo eso no existe, porque venimos discutiendo en el día a día que pueden arreglar en las cadenas de supermercados eh, una cantidad de precios justos. Ahora, la realidad es que el 70% que se comercializa en todo el país, pero fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, se consume de los comercios de proximidad, en los que no hay precios justos, en los que es el almacenero, el carnicero, el verdulero, el que tenemos en las cuadras y que no se nutren de todos esos convenios, acuerdos que se hacen en la Secretaría de Comercio. No llega todo el mundo, el 30% nada más va a los supermercados, va a las grandes cadenas de supermercados. Todo lo demás es el comercio de cercanía, el comercio chiquito. Esos comerciantes se nutren de los mayoristas y se nutren de algunas cosas que les van llegando como mayoristas. Obviamente que no tienen ningún tipo de precios justos, cuidados, como ya lo quieran llamar, porque para mí no hay, ya hoy no hay nombre para esto. Eh, y la gran mayoría de la gente que compra ahí, fundamentalmente es la gente que más necesita, es la gente que más golpeada está. Eh, en la provincia de Buenos Aires se está dando un fenómeno que el índice inflacionario en estos lugares, en el mes pasado, lo que fue agosto, fue de casi el 23% en alimentos, nada más. Ahora, eh, estamos frente a una situación de decadencia y de degradación, porque también vale la pena aclarar esto. Hoy, estos consumidores, estos usuarios, están
absolutamente sobreendeudados. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Vieron esos Credit Fácil, esos créditos a sola firma, que la gente saca, para que se den una idea, 40.000 pesos, fundamentalmente para pagar deudas? ¿Saben cuánto terminan devolviendo o cuánto tienen que devolver por lo que les hacen firmar? En 40.000 pesos tienen que devolver 300.000. Y nadie hace nada y nadie controla nada. Hoy estamos frente a un Estado, porque nosotros hay una cuestión que tenemos que hacer mucho hincapié. Nosotros las leyes las tenemos. La Constitución ampara los derechos de los consumidores y de los usuarios. Las leyes las tenemos. Tenemos la ley de defensa del consumidor, tenemos la ley de lealtad comercial, tenemos la ley de defensa de la competencia, tenemos la ley de medicina prepaga, que hoy es un tema complicadísimo. Hoy estamos frente a un sistema de salud que las empresas se enfrentan al médico. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Quién termina pagando? El consumidor, el usuario. ¿Por qué? Porque a los médicos hoy les están pagando, tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga, le están pagando a 90 días y una tarifa de 1.000 pesos. 1.000 pesos a 90 días, imagínense que es un poco complicado con la inflación que estamos teniendo. Ahora, ¿el Estado qué hace? Se sienta con las empresas de medicina prepaga. ¿Qué le dice? Bueno, para los que ganan menos de 2 millones de pesos, no tienen que tener aumento por 3 meses, siempre y cuando se inscriban en una página de la FIP con la Superintendencia de Servicios de Salud, y no tienen que tener más de una casa, y no tienen que tener más de un auto, y no tienen que... Toda una serie de cosas que cuando uno la termina de ver, dice, listo, esto es imposible. No porque todo los 4 millones de personas que están en las prepagas ganen más de 2 millones de pesos, porque no lo ganan. La realidad es hablar de un sector, este, uno recurre a una prepaga porque va a haber que rediscutir también el sistema de salud. La salud pública también está colapsada. Ahora, ¿el Estado qué hizo? A las empresas de medicina prepaga les sacó todos los impuestos por 3 meses, pero la realidad es que el 80% de la gente no se pudo inscribir en esa suerte de nueva app de los usuarios de medicina prepaga. Con lo cual nos mienten permanentemente. Beneficiaron a las empresas de servicios de salud. Y yo no digo que estén pasando por momentos complicados, todo el país está pasando por momentos complicados. Ahora, las empresas de servicios de salud, en lo que va del año, llevan ya un aumento del 98% en las cuotas de lo que es medicina privada directo, medicina prepaga directo. ¿Y qué es lo que le está pasando hoy a cualquiera que va a hacer una consulta? Le cobran la consulta, por más que no tenga plan con copago, le cobra al médico, si se tiene que hacer análisis, le cobran un copago para el análisis, si se tiene que hacer una resonancia, le cobran una resonancia, si se tiene que hacer lo que se tenga que hacer. Y cuando hablamos de esto es un tema delicado, porque
hay gente que está en tratamientos y no puede dejar de no pagar. Entonces uno se pregunta, ¿se paga la cuota y también hay que pagar todo aparte? ¿Qué hace la Superintendencia de Servicios de Salud? ¿Quién maneja la Superintendencia de Servicios de Salud? Si uno presenta un reclamo en la Superintendencia de Servicios de Salud, para que ustedes se den una idea, más o menos tardan un año en contestar. Un año. Realmente es una vergüenza. Es una vergüenza. Por eso, esto es lo que nos está pasando un día a día, ¿no? Eh, la medicina prepaga, los bancos, la telefonía celular, los seguros, los servicios públicos, que también tenemos que llenar un formulario y hacer si entras para que tengas subsidio, si no entras para que tengas subsidio, y si te equivocás, no lo podés volver a arreglar, y nadie te atiende en ningún lado. Nadie. Hace 4 meses que venimos pidiendo que por favor los entes reguladores atiendan presencialmente. Nos dicen que no pueden. Uno se pregunta, ¿por qué no pueden? ¿Por qué no se puede atender presencialmente? No todo el mundo tiene acceso a lo digital, a, a las apps, a hacerlo por internet. No solamente porque quizás no tiene los aparatos, quizás no tiene la capacidad. Hay gran cantidad de gente que no tiene internet. Y hay mucha gente que te dice, ya, yo lo único que tengo es el teléfono y no puedo gastar todos los datos que tengo para hacer un reclamo. Y tiene razón, tiene razón. Pero hoy es, eh, es todo así. Es, yo digo, y estoy absolutamente convencida, que tenemos que refundar la defensa de los derechos de los consumidores y de los usuarios, más allá de que yo ya estoy grande y que hace 26 años que estamos con Adecua, pero como decíamos al principio, nosotros creamos Adecua en pleno proceso del menemismo, donde las privatizaciones, bueno, fueron un tema no menor, donde en el año 94 se creó la Ley de Defensa del Consumidor, donde se hizo la reforma de la Constitución y que incluyó los derechos de los consumidores y de los usuarios, y después se han tenido avances, se ha reformulado la Ley de Defensa del Consumidor, se han hecho leyes eh, nacionales, provinciales, municipales, en donde se ha avanzado en determinados temas. Hoy, el día de hoy, estamos peor que nunca, porque nadie atiende en ningún lado, porque nadie escucha lo que le está pasando a la gente, porque lamentablemente no, no están teniendo dimensión de lo que está padeciendo el consumidor y el usuario para hacer un trámite, para dar de baja un servicio, lo que debería ser tan fácil, más allá de los botones de baja que son obligatorios, no están, no están y nadie los controla. Nadie controla nada hoy. Hoy nadie, es como que desapareció la defensa de los derechos de los consumidores y de los usuarios. La Secretaría de Comercio no atiende, es nada más que por Internet. Y la verdad es que yo creo que ya hemos, como decía el doctor Pisani Torres, ya hemos vivido nosotros todos estas situaciones y estos momentos. Ahora, la realidad es que la gente necesita
que le empecemos a prestar atención, que empecemos a tratar de solucionar los problemas, que empecemos a ver dónde están los mayores problemas y que son de todos los días. Desde el consumidor y el usuario es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, con todo. Que el cable, que la luz, que internet, el teléfono celular, que nos roban, que hay infinidad de cosas. Las estafas bancarias que se están padeciendo y que realmente les puedo garantizar que a la gente para hacer una denuncia de ese tipo, si lo estafaron o con una tarjeta o si le robaron los datos, lo, la vuelven loca, la vuelven loca. Le dan una cosa, le dan otra. No, nadie le lleva el apunte. Hasta que en algún momento uno termina pensando que, bueno, se instauró esta metodología para que la gente deje de hacer los reclamos, para que el consumidor diga, listo, basta, yo ya no sigo haciendo el reclamo, porque llama la atención. Pero, insisto, estamos en el peor momento. Me parece que eh, quienes están en lugares, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, la Dirección de la Ciudad de Buenos Aires de Defensa del Consumidor, de la provincia de Buenos Aires y de todas las provincias, tienen que empezar a trabajar de otra manera. No es ocupar el lugar por ocupar el lugar. Realmente les puedo garantizar que hoy es un desastre. Por eso mi sensación es que tenemos que refundar esto, porque no podemos dejar que nos sigan atropellando, que nos sigan avasallando y y que nos sigan cobrando a veces lo que nos cobran. El mes pasado, cuando fue el día después de las elecciones que se hizo la devaluación, uno iba a comprar y ya con un grado de impunidad, vos veías en la góndola, por ejemplo, una cosa que sale 100 pesos, llegabas a la caja y decía 150. No, mirá, dice 100 pesos en la góndola. Bueno, pero no llegamos a cambiar el precio. Bueno, no me importa. La ley es clara. El precio es, el precio de la góndola es el que me tienen que cobrar en la caja. Pero ya con desparpajo te decían, no llegamos a cambiar el precio. Y nadie les Ah, dice nada. Entonces, esto podemos ir punto por punto, servicio por servicio. Tenemos, tenemos derechos, pero Muchos, conocemos más de las sí, obligaciones que de los derechos. Sabemos más de nuestras obligaciones que de nuestros derechos. Y después empezar a poder saber o tener la oportunidad de discutir nuestros derechos. Yo creo que lo dije en la charla anterior, no me canso de decirlo. Estamos frente a un país donde la dirigencia política no se puede poner de acuerdo y hace 14 años que no tenemos defensor del pueblo de la nación. 14 años. Es que ese cargo también fue creado con la reforma de la Constitución. Es lo que pasa que no quieren un defensor del pueblo de la nación. Llama la atención, llama la atención. Realmente, me parece que este tipo de cosas se tienen que discutir a fondo. Tenemos que tener una capacidad fuerte para salir a discutir estas cosas y empezar a poner en agenda determinados temas concretos que perjudican a la gente. Y también empezar a exigirle a los funcionarios, porque la realidad es que eh, hoy quienes ocupan determinados cargos en lo que es
defensa del consumidor, les puedo garantizar que no existe. No existe. Y cualquiera de los que están acá me puede contar o me puede decir lo que pueden vivir a diario o lo que les puede pasar, o si tienen que hacer un reclamo. En este momento, lo que, lo que tendríamos que hacer es judicializar todo. Y la verdad que no sirve eso. No sirve judicializar todos los problemas que tienen los consumidores. Pero están llevando a esa situación. Porque, por ejemplo, lo que yo hablaba antes de la ley de medicina prepaga, hoy ni siquiera el Estado respeta la ley de medicina prepaga. Ni siquiera el Estado. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? Nada. Hoy la gente ha bajado el consumo de medicamentos crónicos. ¿Por qué bajó el consumo de medicamentos crónicos? Porque la gente no los puede comprar. Y no es que uno deja de tomar un medicamento crónico porque, bueno, no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. Entonces, creo que estamos en un momento muy complicado, que me gustaría que empecemos a charlar un poco entre nosotros, porque la situación amerita a que, por lo menos desde mi punto de vista, insisto, hay que refundar la defensa de los consumidores y de los usuarios, porque yo siempre digo, hoy estamos consumidos y usados. Y verdaderamente, insisto, en que las leyes las tenemos, en que hemos avanzado en algunos procesos, pero hoy estamos en el peor momento, en el peor momento. Si quieren, empezamos a charlar entre todos, ¿qué les parece? Sí, es una sensación de impotencia terrible, porque sabemos lo que, si vos estás indicando lo que tarda la parte administrativa, ni te cuento la judicial y vaya a saber qué resultado. Qué sé yo, poner cientos de incumplimientos de los deberes del funcionario, algo así, pero ¿qué efecto van a tener el año que viene, el otro? Va a cambiar el gobierno, el país, los jueces, todo. Es Claro, terrible. ese es el tema. Por eso cuando yo decía antes, ¿cómo puede ser que uno hace un reclamo en la Superintendencia de Servicios de Salud y te contestan al año? Al año. Es increíble. El tiempo que pasa es la justicia que huye, nos enseñaron a nosotros. Sí. Pero eso no Y pasaba. Yo hice muchos reclamos, Sandra, y te digo, está bien, yo iba como abogada, obviamente, y el ciudadano común que no sabe cómo reclamar, seguramente le pasa. Pero yo te puedo asegurar que yo pateaba puertas y me sentaba con los abogados a hablar y lo resolvía. Yo creo que post pandemia se ha generado una gran anarquía claro. en todas las áreas. A mí me parece que Bueno, esto de que los organismos no quieran atender personalmente tiene que ver con que la gente los va a putear y no quieren que la gente los putee, porque los pobres empleados no tienen la culpa de que todo sea un desastre. Y yo creo que por eso pasa de que no se vuelve a la normalidad anterior a la pandemia. está bien. eh, pero los organismos de control, Adriana, tienen que atender a la gente. Coincido con vos, coincido totalmente. Yo creo que no lo hacen adrede, porque esto es una gran anarquía y no Total, les importa total. la gente, no les importa los problemas de la gente. Vos fijate lo que acaba de pasar en el Senado. Sin, Vergonzoso. sin De palabras. sacar la Corte Suprema. O sea, estamos como el gobierno que tenemos, a la deriva. Exactamente. Exactamente. Y ahí yo entiendo que la gente está mal, que está nerviosa, todo. Ahora, también te pone peor que nadie te atienda, ¿eh? Sí, vayan abriendo los micrófonos y Sí. hablen, ¿eh? Sí, doctora, buenas noches. Gracias por
esta disertación tan actual. Mi nombre es Daniel y yo la consulta que le quiero hacer es, son varias en realidad. En principio, ¿qué sucede? A ver, ¿qué sucede? No, ¿por qué no los organismos de control no están funcionando y por qué no se les reclama, como me lo mencionó usted anteriormente? Por ejemplo, en el tema de las telecomunicaciones, las empresas de telecomunicaciones, en la cual no hay o no existe una legislación donde tengan que informar el valor real del servicio. Y después te vienen con los descuentos o con un valor fijo de descuento que después se va licuando con, obviamente, con esta situación de inflación. Pero ¿por qué tenemos que, o el famoso, cuando vas al supermercado, el 3x2, que sabemos que es una mentira? eh, ¿Por qué estamos tan indefensos en ese ámbito cuando en realidad se puede, entiendo yo, pedir una evaluación de costos o lo que fuera, o poner un precio estándar o lo que fuera, pero para dejar de ser presos de este tipo de maniobras en las cuales te simulan unos descuentos que realmente no lo son? Eso en primer término. Y en segundo término, entiendo yo que en su momento la telefonía, como otros servicios, eran destacados como servicios esenciales. ¿Por qué no se puede incluir en una ley donde ya no la telefonía, sino el acceso a Internet sea un servicio esencial? Con lo cual, bueno, ahí podemos encontrar otros marcos regulatorios que sean más beneficiosos para el usuario. Muchas gracias. No, Daniel, gracias a vos. Dos o tres cosas. Las empresas de telefonía celular tienen la obligación de tener todos los planes en sus páginas y de informarte de sus planes, cosa que no pasa. Y el ente de control y el ente regulador no le exige que lo haga. Ese es otro problema. ¿Pero por qué? Porque también hay tanta cantidad de planes y tanta distorsión en las cosas que pasa lo que decís vos. Si te van subiendo, vos llamás y le decís, mirá, yo no puedo pagar más esto. Entonces te dicen, bueno, le vamos a hacer una bonificación por 6 meses o por 12 meses y te lo bajan. Ahora, el problema está en que, por ejemplo, para darte un ejemplo, Telecom, que es personal, tiene 18 millones y medio de usuarios. ¿Cuántos pensamos nosotros que llaman para pedir el descuento? Nadie, nadie. Sobre 18 millones de usuarios, ¿eh? Entonces, obviamente las empresas hacen todo lo que les dejan hacer. Y lo del servicio esencial, eso se dio en los 6 primeros meses u 8 primeros meses de la pandemia, donde se sacó la resolución 690 con el tema de telefonía celular y e internet. Ahora, esa resolución, las empresas han ido a la justicia y lo han ganado, porque se decía como que era servicio público y eso no se había tratado así. En realidad, la resolución que se sacó en su momento del Ejecutivo y que el ENACOM llevó adelante era medio ambigua, y la realidad es que eso ahí quedó. Hay que trabajar mucho, es un tema muy complicado, donde también te dicen que vos podés cambiar de empresa, pero tampoco tenemos tantas para elegir. No es que tenemos infinidad de empresas y podemos elegir un montón. Hay tres, en telefonía celular hay 3 empresas y más o menos son todas lo mismo, ¿eh? Todas actúan de la misma manera. Unas tienen
más reclamos que otros. Es lo mismo que el cable, o los cables, los que hay. Son todos iguales. Unos atienden mejor, otros peor, y hay algunos que ni siquiera atienden. Y que los autorizaron también a cerrar las oficinas comerciales. Ni siquiera tienen oficinas comerciales. Es un gran desbarajuste. Y el ente de control también no te atiende, tenés que hacer el reclamo por internet. Y si vos vieses lo que es hacer un reclamo por internet en la página de ENACOM, es misión imposible, te lo puedo garantizar. Son como 500 pasos, de los cuales imposible de seguir. Imposible de seguir. Discúlpame, Sandra, una pequeña duda que me surgió. Discúlpame, Gaby, porque tiene que preguntar Gaby Nasser. Eh, la norma esta que obviamente está viciada o que está mal hecha, inicial, original, es la norma que sacó el menemismo entregándole la primera concesión a Movicom, a Franco Macri. ¿Es esa a la que vos te referís? No, yo la que digo es la 690 que salió en No, 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 pandemia. no. Esa es la de la cuarentena, correcto. Pero Sí, digo, la que enmarca inicialmente que no es un servicio esencial y que tampoco es un servicio público, no sí, es la que le otorga la concesión y además de la concesión en ese momento le había otorgado el monopolio de la sí, era telefonía todo. móvil a Movicom y a Franco Macri, que eso fue un Sí, negocio entre Macri padre y Menem. ¿Es esa la sí, sí, norma? es Ah, Claro, esa bueno, la bien. norma. a eso me refería, exactamente. Sí, sí, A es eso, esa la norma. es esa la norma. Bueno, otra norma menemista. Gabriela Sí, Nasser. claro. No es que hoy estoy obsesionado con Menem, pero se ve que me ha agarrado una reminiscencia de los 90. Disculpame, Gaby. Gabriela, A las dos, Todo Gaby, bien, pero estaba Gaby Nasser primero. todo es interesante, todo ayuda. No, a mí lo que me hace reflexionar, digo, en estos ámbitos académicos donde estamos, este baño de realidad que nos viene a transmitir Sandra a partir de su experiencia al frente de ADECUA durante tantos años. Digo, tenemos el ámbito académico donde estudiamos, vemos las normas, los derechos de los consumidores. Eh, Sandra explicaba que nuestro otro ámbito, el judicial, tampoco resuelve, no resuelve rápido, la gente sigue con los problemas, se le profundizan. Entonces me pregunto, y creo que ahí el título de la charla, vemos cómo los consumidores y los usuarios están a la deriva. Y acá te pregunto, Sandra, desde tu experiencia, desde el tiempo que llevas ejerciendo estas tareas en ADECUA, ¿cuál sería la llave para tratar de salir a contener tanto académicos como judiciales o como todos aquellos? Hay una movida muy fuerte siempre con el derecho del consumidor, pero lo cierto es que los consumidores siguen a la deriva. ¿Dónde habría que poner el acento? Todos, Eh, más allá de que seamos todos sujetos distintos y estemos desde ámbitos distintos. sí, yo comparto lo que vos decís y obviamente que respeto lo académico y me nutro de eso. Yo creo que antes Daniel me dijo doctora, yo no soy doctora, para evitar confusiones. Lo que pasa que el exceso de lo académico muchas veces te trae aparejado que nos olvidamos de la cotidianeidad. Yo creo que hay que mezclar las dos cosas, lo académico con el trabajo de base, de decir, está muy bien, lo académico me sirve para qué, para atender a la gente y solucionarle los problemas. No es tener lo académico para hacer
lindos códigos, lindas cosas. Ahora, después, ¿quién atiende? Después, ¿quién está en el día a día? Porque esto es un día a día, ¿eh? El tema de defensa del consumidor nos pasa que a veces nos empiezan a llegar reclamos que ni nosotros sabemos que está pasando eso. Y ahí tenés que empezar a mirar, empezar a ver. Y después, no descartar el... yo tengo, como lo hice siempre, desde que se creó Adecua, yo levanto el teléfono y empiezo a llamar a todo el mundo. Empiezo a llamar a las empresas cuando están incumpliendo sistemáticamente. Y antes lo decía Adriana, yo empiezo a patear puertas, decía Adriana. Yo no les puedo decir las cosas que les digo. Ahora, hay que hacerlo esto. Y hoy es como que nadie lo quiere hacer, porque hasta el propio Estado no te recibe reclamos. Bajé el volumen. ¿Estás escuchando? Y ese es el problema que estamos teniendo. Tenemos que mechar las dos cosas y organizar de qué manera se junta la cotidianeidad con lo académico, porque si no, no nos sirve solamente lo académico. Gaby No, Cámara. Ajá, perdón. no, yo creo que es claro, Sandra, ¿no? yo te voy a contar algo real. El otro día llamé a Sí. personal pero muy enojada porque están cobrando lo que se les antoja. Llamo y Sí. reclamo la factura. Y le digo enojada, ¿ustedes se creen que todo el mundo es millonario? Porque usted está cobrando un montón de guita en Flow y yo estoy usando, le digo. Me enojé tanto que logré que me bajaran 10.000 pesos porque me calenté mal. Me enojé, dije, mucho bueno, yo soy jubilada, yo te puedo pagar 27.000 pesos de cablevisión porque es una fortuna que no la tengo. Me cobran 15.000 ahora. Logré que bajaran 12.000 pesos. Porque te cobran lo que quieren, porque nadie controla. Todo es un gobierno, tanto en la capital como en el país, que no le importamos al usuario, le importa el ciudadano. Estamos pendientes si el debate el domingo, si gana Milei, si gana Patricia, si gana Breiman o si gana Massa. ¿A quién no le interesa el debate el domingo? Porque el que gane en este país vamos a estar peor de lo que estamos ahora. Porque Milei es un desastre, Patricia aburre y bueno, hasta ahí. Massa es un pollerudo de Malena. Y Breiman no va a llegar a ningún lado, porque nunca llegan. ¿Cómo vamos el consumidor va a estar tranquilo en un país donde no tenemos ni derechos ni dignidad? Explícame, Sandra. Me pregunto yo. Bueno, por eso yo te digo que lo que te pasa a vos le pasa a todo el mundo. Ahora vos fíjate, te estaban cobrando 27.000 y te bajaron a 15.000. Ahí te das cuenta que realmente nos estafan día a día. Lo que tenés que mirar bien es por cuánto tiempo te hicieron esa bonificación. Si es por 6 meses, por 12 meses, digo para que más o menos lo sepas. Sin duda que para nosotros es una preocupación muy grande que Milei pueda llegar a ganar. Se los digo con total franqueza, porque creo que a Milei lo que menos le interesa es esto. Al contrario. Yo creo que nos van a pasar por encima. Y por eso creo que hay que estar preparados para esto. ¿Y qué es lo que va a pasar de acá en adelante? Me parece que yo no soy de la idea de bajar los brazos, al contrario, soy de la idea que tenemos que buscar la forma, tenemos que hablar con diputados, tenemos que hablar con senadores, tenemos que hablar con todos los que podamos hablar y estos ámbitos también, para que nos empecemos a dar cuenta de lo que se está viviendo y de cómo tenemos que afrontar y cómo vamos a tener que afrontar esto. Esto no va a ser fácil. Estamos en tiempos complicados y
yo creo que pueden venir tiempos más complicados. Ahora, eh, necesitamos un esfuerzo enorme, un esfuerzo de todos, de ponernos todos a decir, bueno, a ver qué pasa con este tema, qué pasa con otro. Yo estoy hablando del tema de consumidores y usuarios, y lo que pasa es que el tema de consumidores y usuarios nos abarca a todos, porque el comerciante también se queja cuando le viene una factura de luz de 100.000 pesos. Yo lo entiendo, pero también el comerciante, hay días que, ¿vieron esos comercios donde te ponen, bueno, no aceptamos tarjeta de débito, se nos cayó el postnet, no hay postnet, o te quiero cobrar de más por pagar con tarjeta de débito? Todo lo pasamos a diario. Las farmacias, las que están abiertas a la noche, si llegás a querer pagar con una tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, en algunos casos están subiendo hasta el 30%. Y si vas a la noche es porque estás comprando un remedio de emergencia. Ahora, eso los funcionarios lo saben. ¿Por qué no hacen lo que tienen que hacer? Porque no quieren, no les interesa. Hoy no les interesa. Y estamos viendo que la parte administrativa falla. Uno que ha practicado el derecho administrativo como cosa accesible al ciudadano. La judicial es laboriosa y larga, la académica también. ¿Y los medios de comunicación cómo reciben tus quejas? ¿O qué uso se hace de ellos? Eh, bueno, los medios a veces se hacen eco, pero tienen también sus propias cosas, porque si en América querés hablar de las prepagas, no te van a dejar. Eh, si en Canal 13 querés hablar del cable se te va a complicar. Y así es un poco todo. La verdad es que en esta vorágine, a mí yo no puedo decir que no me llamen, sí me llaman. Creo que hace falta más mediatización de esto, porque eh, lo que pasa es que estamos en un momento medio complicado, ¿no? En proceso de elecciones, este tipo de cosas influyen mucho y capaz no se tocan los temas a fondo. Eh, pero no, hay que mediatizarlo, hay que mediatizar absolutamente todo lo que se pueda, todo lo que se pueda. Porque esto, viste, que es como una escalada natural. Administración, justicia, los medios, cuando ya no hay otra salida, desgraciadamente, ¿no? Claro, el tema judicial, cuando a uno no le queda otra instancia, sí, tenemos que recurrir a lo judicial, pero yo digo que en el día a día, recurrir a lo judicial en un reclamo de defensa del consumidor es un disparate, es un disparate. Nosotros tenemos que tener la posibilidad de poder resolverle a veces cosas pavadas, porque uno dice, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Y que se puede resolver de otra manera. Ahora, hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Y de qué Adriana, vos sector? querías. Ah, sí, sí, adelante. Sí, te quería preguntar qué opinas del COPRE, cómo funciona para vos. Para mí está funcionando mal. Debería funcionar de otra manera. Me, eh, me resultan muchas veces sospechosos algunos mediadores que citan una vez a la empresa no va y te cierran la mediación, tienen que volver a llamar, eh, no está funcionando como debería funcionar.
Pero para hacer un lugar del gobierno no está prestando el servicio que el consumidor necesita y No, terminan acudiendo a un abogado particular o desisten porque no pueden pagarlo, claro. O sea, no cumple el objetivo que para el cual fue creado. claro, claro. Me parece que en su momento empezó bien, pero ahora no es lo mismo. Y después, viste, esos tiempos largos de que te dan vos haces el reclamo y te tienen que dar la audiencia, y es bueno, se alarga un poquito, cosa que también debería ser mucho más ágil, mucho más ágil. Y con Gabriela, respecto a Play Bondi, ¿tienen reclamos ustedes ahí? ¿Tienen reclamos con respecto a Play Bondi? Porque hoy justamente tuvimos un reclamo de una persona que contaba las dificultades de las personas con discapacidad que viajan en Play Bondi. Ay, si no lo tenés, te aviso que está muy en Sí, tema esto de transportarse con sillas con baterías de litio, por ejemplo, o esas cuestiones. ¿Tienen reclamos o todavía a usted no les tocó? no, ese reclamo puntualmente no nos tocó, pero sí tenemos reclamos de temas de discapacidad con todo el tema de pasajes, que muchas veces casi nunca se cumple, nunca hay, siempre hay algún problema, cuando eso también debería estar. eh, a mí me preocupa que también el tema de discapacidad es un tema que no se está tomando con la responsabilidad y con la problemática que se debería estar llevando adelante. De hecho, hoy o ayer, no me acuerdo, hay bastantes problemas en el sistema de salud también, porque lo que son terapeutas y todo eso estaban haciendo un reclamo eh, por una cuestión de que no les estaban pagando, ¿no? Pagan de 4 a 6 meses de demora, con lo cual la pérdida que tienen, pues de hecho yo con un kinesiólogo de mi hijo le pagaba al finalizar el mes y él después cuando le reintegraban el y le pagaban él, me devolvía el dinero que no era el mismo, ¿entendés? Porque el tema de discapacidad tiene Andis, por ejemplo, que es otro organismo del gobierno, que es una estructura impresionante, y vos ves la página y es todo maravilloso, y cuando vas a tramitar un certificado de Es terrible. discapacidad, te ponen en el vencimiento la ley que se aprobó, dice que son... Eso es tremendo. El tema de discapacidad está, y ningún candidato lo tiene en agenda. Solamente Nadie lo Bullrich tiene toca. un par de propuestas, pero y a Y todos les toca en algún momento de la vida la discapacidad. A todos les toca. Porque podés tener una visceral, podés tener una motora, podés tener una neurológica, y en nadie se preocupa por la discapacidad. totalmente, totalmente. Y no son temas menores. Vos lo que decías, yo le pago al kinesiólogo y después me devuelve el dinero. Lo que pasa es que hay un montón de gente que no tiene para pagarle. Obvio, obvio. Lo que Este, idioma, y todos los hogares de día, ¿no? O sea, no puede sostenerse más el sistema de salud de esta manera. No no, puede es sostenerse. imposible, es imposible. Es imposible. eh, Lo que pasa es que sabes cuál es el otro problema. Por ejemplo, en el tema de prepagas, todos te dicen, nosotros estamos pidiendo ahora todos los balances de las prepagas, porque la realidad es que todos tienen problemas. Ahora, después se compran canales de televisión y se compran diarios y se compran esto y se compran lo otro. Entonces es inentendible. Hay cosas que no se entienden en este país. Sí, y además que, Realmente. Sandra, disculpame que te interrumpa, y además que no se cumple con la ley. Por ejemplo, volvamos a sobre las enfermedades crónicas. Resulta Bah, que las prepagas te hacen llenar una planilla, antes era una vez por año, después pasó a ser cada 6 meses para medicamentos crónicos y ahora es una vez por mes. Con es de lo cual, locos. claro, es re de locos porque además están dejando a la gente indefensa. Por ejemplo, en mi caso yo tengo una enfermedad crónica y tengo que hacer una planilla cada 30 días llenada por el médico, que además sabemos que los turnos de los médicos son cada 60 días como mínimo, y me tengo que quedar sin medicación o tengo que ir a comprarla yo, La cuando en tenés que realidad pagar. deberían entregártela gratis. Claro, y a ver, pero Pero eso, la ley, como dijiste vos al comienzo, la ley está, no la se ley cumple. existe.
Lo mismo que si sí, haces un cambio de prepaga por conveniencia de precio. Bueno, te dicen que no, que por enfermedad preexistente te tienen que cobrar un plus, lo cual me parece, hasta donde yo sé, no está convalidado que te tengan que cobrar un plus por una enfermedad preexistente, hasta donde yo lo sé. mm, Entonces, el tema es eso, es exactamente lo que mencionabas al comienzo. La ley está, las leyes están, no se cumplen. Y bueno, en parte también agradecer el gran trabajo que llevas adelante y obviamente ofrecerte cualquier espacio que podamos tener todos para difundir esto, porque lo que mencionabas es, hay que mediatizar esto porque no está en la agenda. No está en la agenda de no, básicamente ningún espacio político. no, es Gabriela preocupante. Nasser, mira, perdóname, Gabriela Nasser justo te pregunta, Sandra, ¿sentís que el tema del consumidor está en la agenda política de las elecciones nacionales? Así que mira, No, para mí no está en la agenda política. Sí, a ver, te hablan de la inflación, de esto, del otro, pero no te hablan de la cotidianidad. Eso que vos comentabas recién del medicamento crónico que uno necesita hacer un trámite, ¿en qué cabeza cabe que lo tengas que hacer una vez por mes? Es de locos, es de locos. Y aparte, ahora se han tomado esta cosa de que para todo tenés que llenar un formulario, para todo tenés que hacer un trámite, para todo tenés que llenar el formulario de la FIP, para todo tenés que... Dentro de poco vamos a ir a la carnicería y tenemos que hacer un formulario de la FIP. Es de, realmente, tienen que hacerle la vida fácil a la gente. Y esto es lo que no se está haciendo. Te lo hacen todo difícil. ¿Para qué? Para que vos no accedas a los beneficios que tenés. Porque el medicamento crónico, eh, me lo tengo que refrescar, pero para mí era por año que se hacía y estaba en el plan médico obligatorio. No, ahora te lo piden todos los meses. ¿Cómo vas a hacer un trámite todos los meses para un medicamento que no es menor, porque es el 80% que sale el medicamento crónico? ¿Esto qué quiere decir? Que vos pagás un 20%. Ahora, si vos no tenés ese trámite hecho, tenés que pagar el 100%. Entonces es terrible que pasen estas cosas. No pueden seguir pasando estas cosas. Y además, hasta que ellos devuelven el ok o no por la planilla, lo cual hace que se demore aún más. Y en el caso de los medicamentos crónicos, hay muchos que son al 100% y deberían cubrirlo. Y bueno, tampoco se cubre. Entonces realmente es una anarquía esto. Y lo importante es, a ver, trabajar en cómo empezamos a solucionar esto, qué medidas empezamos a tomar, cómo damos esta batalla, cómo nos organizamos para dar esta batalla. Y por otro lado, cómo lo hacemos para difundir y concientizar al usuario a que vaya a hacer los reclamos donde fuera. Por ejemplo, yo soy de La Matanza. Y en La Matanza no existe un lugar donde poder reclamar, hacer este tipo de reclamos. Está la Defensoría del Pueblo, que básicamente no existe. Pero después no hay absolutamente nada y estamos totalmente sometidos, no indefensos, sometidos a los avatares de las decisiones de las empresas, sean de telecomunicaciones, hay una justamente de La Matanza, que creo que la mencionaste subrepticiamente, se llama Sí. Telecentro, me hago cargo yo. Bueno, esa es la que le autorizaron a no tener ningún lugar abierto. Exactamente. Están autorizados Bueno, a no tener ningún lugar abierto. Es del de señor Pierri. Pierri. Claro, del Es señor Pierri, claro, Eduardo. de Pierri. Exacto. Entonces ¿cómo hacemos los usuarios, los ciudadanos para, en principio, organizarnos? Porque esto, a ver, coincido con vos, yo no doy un paso atrás nunca. ¿Cómo hacemos de ahora en más para trazar líneas de trabajo, para poner estas cosas en agenda y qué diseño de camino podemos llegar a determinar para poner esto en la agenda y poner el reclamo en el conocimiento público, que obviamente es del 100%, porque creo yo que no hay un ciudadano que no tenga un problema con uno de los servicios tanto públicos como privados. No, por supuesto. Yo creo que
nos tenemos que organizar y nos tenemos que formar equipos en determinados temas. Porque también es difícil a veces abarcar todo. Esto es muy grande, es muy amplio el tema de defensa del consumidor. Y, y bueno, tenemos que empezar a formar equipos y decir, me parece que hay que empezar a salir a la calle. Yo, años atrás, nosotros sacábamos mesas para que la gente nos traiga los reclamos y íbamos a diferentes lugares, porque a veces tampoco pueden llegar a Adecua porque no es cómodo o porque no pueden. Entonces, tenemos que nosotros tratar de organizarnos para empezar a decir, bueno, vamos nosotros a hablar con los vecinos de tal o cual lugar, de La Matanza en el caso tuyo, o de un barrio de la ciudad de Buenos Aires, y empezar a sacar a la calle este tema para que en las universidades, yo creo que tengo pendiente del año pasado con el doctor Pisani Torres, Así hacer es. algo desde la universidad, que me Sí, parece sí, que sí. también, Lo tenemos conversado con el rector Cisco el tema y está pendiente la reunión. Está y pendiente la reunión. me parece que lo tenemos que hacer, no tengo Habrá ninguna que duda. empezar desde las universidades, habrá que comprometer quizás los partidos políticos sin partidizar, pero sí Sí, las organizaciones políticas, porque cuando vos decís sacar mesas a la calle, ¿cómo haces para sacar mesas a la calle? Adecuás una ONG, pero necesita quizás de una estructura que hoy la claro. pueden detentar solamente los partidos políticos. Bueno, qué sé yo, el que lo querrá acompañar, lo acompañará y el que no, no. El problema de los consumidores, como vos decías, es muy grande, va desde la góndola hasta lo que decía recién Daniel Bracamonte con el tema de las prepagas. Cuando él recién decía las enfermedades preexistentes, no solamente te pueden, muy optimista, o quizás tuvo suerte, si cambias de obra social y te cobran un plus, no, también te lo pueden llegar a rechazar y no es legal, pero Pero lo ahora, hacen. perdón, ahora Vidal está presentando un proyecto con esto que está hablando Daniel. Justamente lo estuvo circulando últimamente, va a presentar un proyecto para que no se cobre un plus y que específicamente aclarado el tema. Porque Pero como vos fue sabés, Adriana, que rechazan, no cobran un plus. A veces rechazan a alguien que tiene una enfermedad preexistente. Tienen esa facultad de sí, sí, decir, bueno, y obviamente tenés razón vos, y si el proyecto es de Vidal, bueno, es un buen proyecto. y lo está Y, circulando y para que lo acompañemos, ahí lo estamos puliendo con algunos temas. Pues, pero hay eh, otra cosa que hacen, por ejemplo, cuando la gente cumple 60 años, Aumentan. te pasan la cuota al doble. Sí. Pero la ley es clara. Si vos tenés 10 años de antigüedad en esa prepaga, no te pueden cobrar absolutamente nada. La cuota tiene que seguir igual. Ahora, te lo hacen, te lo cobran. Vos empezás a hacer el reclamo y ahí era, Adriana, lo que yo te decía. Tenemos infinidad de estos reclamos en la Superintendencia de Servicios de Salud, no te contestan y en el mientras tanto vos tenés que pagar el aumento, porque si no se te cae. Sí. Bueno, en mi caso, lo que hablaban de sacar las mesas a la calle y todo, me ofrezco a poner a disposición los grupos vecinales de los cuales conduzco en La Matanza, aproximadamente son 130.000 vecinos, y con muchísimo gusto, porque me encanta la calle, si hay algo que me gusta es la calle. Poder compartir esto y poder canalizar los reclamos de la gente a través de ustedes, pero ser un punto de recepción para empezar a poner esto en conocimiento de las autoridades que obviamente lo saben, pero empezar a reclamarlo masivamente. Así que Alejandra, Te to- perdón, Sandra,
Te contá conmigo. te tomo la Ahí. palabra, te tomo la Sí, palabra. sí, Sí, sí. sí, por supuesto que sí. Me encanta la calle. Bueno, vamos a hacer el adecua móvil entonces. Quédate tranquila que me consta que te gusta la calle porque siempre llama con algún lío que ha armado en la calle. Esto es así. Daniel es un militante del radicalismo, pero que tiene una militancia territorial muy grande en La Matanza, en soledad, ¿no? Porque todos sabemos que el radicalismo en La Matanza no es lo más, no es nuestro lugar, digamos, por ausencia, por negligencia, por lo que fuere, Y bueno. sin para nadie en particular. No voy a entrar en la interna de La Matanza, por favor. No, no, está bien, pero son temas también que hay que discutir, ¿no? La representación, porque esto sucede porque no existe una representación de la clase política en relación con los ciudadanos. De hecho, estamos repitiendo que hay temas que no están en la agenda. Esto es parte de una demostración, una clara demostración de que están en otra y o no les interesa, como mencionaba Sandra anteriormente, pero sí, cuenten con eso. Pero los tenemos que poner en Yo agenda los pongo en contacto ambos y Daniel, la llamás a Sandra y lo charlan y lo organizan. ¿Cómo Lo no? ¿Cómo no? organizan. Sí, sí, De la sí. misma manera está el rector también aquí presente, que ha charlado el tema conmigo el año pasado, después de que yo lo hablara contigo, el tema de tratar esto en la universidad. Sí, sí, Armar algo en la universidad. doy fe y además a disposición. Eso lo podemos arreglar y con mucho interés, ¿no es cierto? Así que la sigo a Sandra todas las veces que he podido. Ay, gracias, No, sí, gracias. tenemos derecho del consumidor, es una materia de la carrera de abogacía, de manera que, bueno, estaría muy bueno por ese lado o por el lado de disertaciones. Y acá estamos en el centro de Buenos Aires. Somos la Sí, sí, Universidad sí, de sí. la Calle Corrientes, así que más que eso no podemos, y bueno, con muchísimo gusto y va a ser muy fructífera y satisfactoria para la ciudadanía. Y acá pasa mucha gente, pasa 1 millón de personas todos los días por la puerta, ¿no? Pero Sí, bueno, tal cual. sí, sí. Así que eso lo podemos ver. Inclusive el lunes creo que con Eduardo y con Juan Carlos, y con Guillermo y con Nicolás nos tenemos que reunir por otra cosa, pero podemos hablar del tema, pero poner a disposición y podemos coordinar algo para el futuro. Cuanto más Perfecto, perfecto. Y Sí, yo Sandra, creo que no tenemos que dejar de hacerlo. ¿qué Y no hay que reclamo dejar a pasar el la tiempo, cabeza? ¿no? Ah, perdón, Eduardo, sí. No, digo que no hay que dejar pasar el tiempo, porque estos son problemas cotidianos y son del día a día y tienen que ver con el problema de la gente común que está totalmente a la intemperie. Eh, Totalmente. Porque si no fuera por ustedes, que son la ONG más vieja, más antigua, no más vieja, más antigua que hay en este tema, son los primeros que se ocuparon de esto. Pues esta es la verdad. Después empezaron a Sí. aparecer un montón más, algunos más amigos, más ortodoxos, más heterodoxos, no importa. Pero otros no son amigos, pero no Sí, interesa. hay de todo, hay de Hay de todo. todo, hay oportunistas, hay comerciantes, Sí, qué sé sí, yo. sí, sí. Pero digamos, la nave insignia del tema del consumidor es Adecua y sos vos. Y bueno, eh, sabemos que contamos con vos. Y vos tenés que Sí, por saber que contás con supuesto. nosotros. Aparte, uno Sí, de los sí, lo motivos sé. de la creación de este espacio fue atender los problemas del ciudadano común. Esto está en el inicio de esta charla y esto estamos haciendo hoy, así que estamos ejecutando nuestra idea y es un gran gusto. Yo te iba a preguntar, ¿qué tema está ahora a la cabeza de los reclamos, Sandra? En los bancos. Mm. Los bancos van a la cabeza con infinidad de temas, no con uno, sino con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, bajas de servicio. Hay muchos temas que abarcan, pues el banco es un todo, que también, si bien hay atención presencial, pero también
te lo complican bastante cuando quieren. Obviamente que después viene telefonía celular e internet cable y telefonía celular. Están ahí cabeza a cabeza esos dos, ¿eh? Están cabeza a cabeza. Viene tercero el tema de salud, tanto sea con obras sociales como con prepagas, fundamentalmente por la no atención, por el tema de que hoy también, si querés que te atiendan, te dan un turno para diciembre, si no lo tenés que pagar, bueno, ahí hay y para que te cubran determinados tratamientos que tampoco los están cubriendo. Y después viene también todo el tema de servicios públicos, fundamentalmente en luz, con el tema de lo que fue este reempadronamiento que han hecho, o este empadronamiento que han hecho para los que tienen subsidio, para los que no tienen subsidio, de gente que se ha notado y que lo sacaron del subsidio, mucha gente grande con que quizás no pudo hacer el trámite y le han llegado facturas tremendas. Hoy hay 5 millones de personas que no tienen, hoy ya no acceden a subsidio de luz. Y la verdad es que 5 millones de personas, 5 millones de hogares, no es que no puedan pagar la tarifa total, porque la tarifa hoy, unos 500 kilowatts por mes, te está implicando más o menos 25.000 pesos. Y no todo el mundo lo puede pagar eso. Bueno, ahí también, y ahí estamos con el gas ahora, más o menos, no es tan problemático, sí capaz más en el interior del país. Han llegado ya las facturas de gas, me parece que hemos tenido un invierno bastante tranquilo, pero también en la factura de gas pasa lo mismo. Sandra, tengo una consulta. ¿Te ha llegado algún reclamo similar, específicamente por la empresa Edenor, donde se han mandado en varios municipios del conurbano a cambiar medidores sin estar adecuados a lo que indica la ley, que tiene que haber una persona que fiscalice, entre comillas, el cambio del medidor para reponer el mismo número de consumo? Y luego del cambio de medidor, lo que han enviado fue una deuda a los usuarios de recobro Consumo variable. No, de recobro por energía no declarada, una cosa por el estilo. La cosa es que te modificaban el número no de medidor, el número de las rueditas, esas que van dando vuelta de consumo. Y obviamente vos llegás a tu casa y resulta que te encontrás con que el medidor estaba cambiado. Y resulta ser de que meses después te mandan una carta de que debes 30.000, 40.000 pesos, que es recuperación de consumo, como una cosa por el estilo. ¿Le llegó? Ayer, esto nosotros en la Comisión de Usuarios del ENRE lo planteamos nosotros, lo plantearon otras organizaciones, y ayer salió una resolución del ENRE, que después te la paso, fundamentalmente con la empresa Edenor, por este tipo de cobros, por el cambio de medidor, porque ellos te cambian el medidor y te cobran para atrás un estimativo que dice que no te cobraron. Y el estimativo lo hicieron ellos. De locos, una cosa de locos. Y bueno, tienen que retrotraer todo eso, no pueden cobrarle al usuario. Hay dos temas en esto. Una cosa es que te cambian el medidor porque no funciona y porque está parado y se ha detectado que está parado, o vos mismo decís, miren, vengan acá, tengo un problema, el medidor no funciona. También hay muchos que están colgados o que lo frenan el medidor. Son dos temas distintos, lo cual no quiere decir
que si te cambian el medidor, no te pueden cobrar para atrás. Te tienen que cobrar para adelante. No te pueden cobrar para atrás. Después yo te paso la resolución que salió ahora, porque obviamente que va a haber que discutir, porque hay mucha gente que le ha llegado facturas de 60, 70 mil pesos por cobros anteriores. Julio Bello tendría alguna pregunta, ¿puede ser, Julio? Hola, ¿qué tal? Sí, tengo un inconveniente que tengo a mi perro ladrando, estoy solo. Yo lo que le quería comentar, ¿se escucha el perro más que yo o escucha a mí? No, Se para escucha nada, bien, se para escucha nada. bien. Se Bueno, escucha perfecto. a mí me está matando. El tema es el siguiente, y para todos y para Sandra en particular. Yo he notado, después le voy a pasar una cosa que viví estos días que es muy cómica, que se llama, la denominé con respecto a un reclamo que hice a la Defensoría del Pueblo y a la Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, por una tontera, es una tontera, y yo la denominé a este chat por una bicicleta de Kafka. El tema es el siguiente, la tecnología nos debiera servir para tener un mayor y más ágil y más amplio acceso a cualquier reclamo o a cualquier tipo de posibilidad de contacto con un banco, con una empresa o lo que sea. Y se está usando la tecnología al revés, como una barrera. Claro. Se usa como una barrera donde uno, no solamente las opciones que plantea la tecnología, no son todas las posibilidades de gama que se pueden producir en una interacción entre los distintos actores, sino que encima o le cortan a uno o lo destratan o es imposible y no hay gestión de secuencia de seguimiento del problema. Entonces, obra como una barrera donde uno nunca puede llegar a hablar con un ser humano y plantear cabalmente los problemas, sea un banco, sea, como me pasó a mí, esto es para poner un poco de humor, ¿no? Porque yo que hice un reclamo en estos días por un tema de la bicicleta pública, esta de uso público, ¿no? Que no podía acceder de hace como 2 años y bueno, le acabo de pasar el chat. Una tontera es. Pero yo estaba pensando, y se lo pongo a la gente de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, que cómo debe ser reclamar por otros temas importantes la desesperación. Yo se lo voy a dejar de regalo eso, porque ustedes van a ver que hay un intercambio con una máquina y que esa máquina nunca me termina de resolver el problema. Y cuando interactúo con un ser humano, yo le digo, pero yo quiero hablar con un ser humano. Y me dice, ¿está hablando con un ser humano? No, le digo, estoy chateando, no estoy hablando. O sea, No, y aparte está el asistente virtual, que es una claro, máquina que te habla también. no, este era un ser humano, aparentemente era un ser humano, no sé si había inteligencia artificial o algo, era un ser humano, pero muy poco de humano porque cuando después, bueno, la comunicación se ha terminado, como si fuera el Italpar, salida, se acabó la vuelta, se ríe ahí la doctora Sánchez. Pero yo pensaba, lo mío era una tontera, era reclamar porque ahora me sobra el tiempo, estoy retirado, entonces, entre otras cosas, y entonces, yo digo, ¿cómo será el que reclama por un tema bancario, de salud o algo que alguna vez me ha pasado? Y por insistente, a mí logro acceder a veces a la fuerza o por algún contacto o algo. Pero este hombre me contesta, usted, estamos hablando. No, no es igual a estar hablando porque hay un tema de tono de voz, de lenguaje gestual. O sea, aparte de ser un maltratador whatsappico, era un ignorante. Yo se lo pongo esto después a la Defensoría del Pueblo y también le mando un mail a la secretaria de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Pero fíjense ustedes, por una pavada hice un ejercicio sin pensar en vos, Sandra, pero es un ejercicio de contacto que se lo voy a subir ahora, se lo voy a regalo por WhatsApp de 2 años con el sistema TEMBICI de bicicleta que es de origen brasileño y que antes tenía el Banco Itaú.
Esto quiero decir, la tecnología, en vez de estar al servicio de la ampliación o de mejorarlo el acceso al derecho, está al servicio de la opacidad, ¿no? De a ver qué barrera le pongo, qué barrera pongo para que esta persona no logre terminar de resolver la cuestión. Esto quería comentarles y ahora le procedo a subirles la bicicleta de Kafka. Sí, sí, es tal cual vos lo decís. Esto es todo así, ¿eh? Es todo así. En vez de solucionarte, es como que te lo empeoran. Eh, es todo, y terminás de hacer una cosa y te piden la otra, y después te tiene que llegar el código y el otro código. Vos decís, basta, ¿viste? Basta. Y si se te corta, tenés que empezar todo de nuevo. ¿Cómo? También, a veces te atienden, te contesta y te cortan. Yo estoy convencida de que te cortan, entonces después tenés que volver a contar todo lo que te está pasando. Es que cuando yo le preguntaba a esta persona ahí en el WhatsApp, se lo pasé a Word, por eso estaba un poco distraído. Cuando yo le preguntaba, le decía, esto es como un ejercicio de hacerlo. Le decía que estaba hablando con me dice, estamos hablando. No, no es hablando, es chateando. Y después me dijo, no sé, y después me cortó. Me dejó colgado ahí cuando ya no podía, Sí. no soportó la verdad de la situación. El tipo me cortó y dice, y aparece como si fuera, esta comunicación ha concluido. Si no quería comunicarse de nuevo, empecé tiene las opciones A, B o C, está hablando con Katia, con Cindy, y de nuevo, otra vez. Sí, Es kafkiano, es kafkiano. Gracias Julio por tu intervención. No, por Eduardo favor. Cisco dice, felicitaciones Sandra, la propuesta está abierta y la puerta está abierta. Me tengo que ir, saludos a todos. María Cecilia Gracias. López también, felicitaciones Sandra. Gracias Eduardo por la invitación, me tengo que retirar. Bueno, Sandra, en nombre del Observatorio y la UNSA, más que agradecido por esta No, por tarde favor. intensa que nos has hecho vivir de los problemas argentinos de siempre, ya no es del momento, de antes, de ahora y después. Así que te agradecemos mucho la charla, que luego va a ser distribuida a nuestros amigos a través de un video y va a estar en el canal de YouTube del Observatorio. Le agradecemos el sostén técnico a Agustín Sartori. Así que a la audiencia y la sala, muchas gracias. Y Sandra, muy agradecidos. No, gracias a ustedes. ustedes y saben que estoy a disposición para lo que necesiten y bueno, les mando un beso a todos. Gracias, Lucio, que estás Gracias. aplaudiendo.